El asado de romero salió doradito su aroma, calentando los rincones de la casa como siempre. Había puesto la mesa con el mantel verde de lino, el que tiene hojas bordadas de la caja de costura de mi madre, y doblé las servilletas con cuidado. Sofía me ayudó a encender las velitas de vidrio en el alféizar, con esa cara de adolescente medio interesada. Ana llegó justo 33 minutos tarde como siempre. Entró con ese caos, ensayado, abrigo a medio poner voz demasiado alta y un pay navideño de la panadería orgánica que nadie tocó. Su esposo Raúl la seguía como si fuera una ocurrencia tardía. Sofía lo seguía a ambos, pegada a su celular, hasta que la jalé para un abrazo de verdad. La cena empezó como siempre, copas chocando, masticadas educadas, asentimientos a los cumplidos correctos. Sonreí demasiado. Siempre lo hago cuando recibo. Es mi armadura. Sucedió con la segunda copa de vino justo después de la ensalada y antes de las papas. Raúl hizo un chiste de paso sobre que yo seguía usando notas de papel, algo de «Todavía no digitalizas tu cabeza, Mariana». Ana se rió, miró alrededor y levantó su copa como si ella fuera la anfitriona. «Por nuestra querida matriarca», dijo sonriendo, «que tu asado siga tierno y tu mente no se desgaste, aunque seas una vieja tonta la mitad del tiempo». Risas, fuertes, afiladas, de todos menos de mí. Hasta Sofía soltó una risita de esas nerviosas e inseguras que tienen los adolescentes cuando no saben dónde está el límite. Nadie la detuvo, nadie me miró. Logré esbozar una sonrisa y me limpié la comisura de la boca. «Con permiso», dije bajito, dejando la servilleta junto al plato. «Creo que olvidé apagar la luz del porche». No regresé. Estuve en la cocina 37 minutos. Lo sé porque conté. El asado estaba perfecto. El pay seguía en la encimera intacto, con la costra aún tibia. Presioné los dedos en el borde hasta que se agrietó un poco. Desde el comedor, las voces seguían. Sus risas, sus historias, el tintineo de las copas al rellenarse. Nadie notó que faltaba. Y ahí me di cuenta tal vez había estado ausente mucho antes de levantarme de esa mesa. Esperé un mensaje, una llamada, un golpe en la puerta, aunque fuera una disculpa a medias en un tupper devuelto de la cena. Pero nada llegó, solo el traqueteo vacío del domingo pasando sin interrupciones. El lunes por la mañana, Ana subió fotos en línea. Sofía riendo junto a Raúl el asado, brillando de fondo como si fuera el recuerdo de alguien más. No estaba en ninguna, ni siquiera mi mesa salió. Deslicé las fotos mi nombre sin etiquetar mi sonrisa convenientemente ausente y pulsé el icono gris de borrar sin pensarlo 2 veces. Esa semana no fui a la comida del domingo. No hice las zanahorias glaseadas que le gustan a Sofía. No llamé antes con un alegre «¿Necesitan que lleve algo?». Me quedé en casa y fregué la lechada detrás del fregadero hasta que me dolieron las rodillas. Al caer la noche, nadie lo había notado. Toqué la puerta de Carmen el lunes por la tarde con el pretexto de pedir azúcar. No parpadeó, solo abrió más la puerta y me dio una galleta tibia sin preguntar nada. Nos sentamos en su porche, viendo a las ardillas desmantelar lo último de su decoración de Día de Muertos. Tras un silencio largo, me miró y dijo: «Han aprendido a vivir sin ti. ¿Tú has aprendido a vivir contigo?». Las palabras no dolieron. Cayeron como un espejo. En casa limpié los zócalos, ordené las facturas, limpié los marcos del pasillo. Al sacudir el estante, cerca del corredor, encontré un cuaderno viejo rojo y desvaído con el lomo roto. Mi nombre estaba escrito en cursiva en la portada interior. Era de la universidad, la última vez que escribí algo para mí. Me senté en la mesa de la cocina, pluma en mano, y pasé las páginas vacías. Luego, con dedos firmes, escribí: «Nadie defiende a la mujer
que los alimentó. Lo subrayé 2 veces. Cerré el cuaderno, lo abrí de nuevo y lo miré. Tal vez había estado callada tanto tiempo que olvidé que tenía voz. Así que la mañana siguiente preparé café, acerqué el cuaderno y comencé a escribir. Cada mañana empezaba igual, 2 cucharadas de café oscuro, el zumbido del radiador y el crujido suave de la silla de la cocina mientras abría el cuaderno. No escribía para nadie más que para mí, sin esquema, sin capítulos, solo recuerdos ásperos y reales. Escribí sobre llevar a Ana al kinder mientras la luna aún estaba arriba, sobre la noche que quemé la cena, porque estaba muy cansada de corregir ensayos para anotarlo. Escribí sobre vender mi anillo de bodas no por rencor, sino para pagar el primer semestre de la maestría de Ana, cuando no podía con la renta. Hasta escribí sobre la noche que llegó llorando tras su primera ruptura y me quedé trenzándole el pelo hasta que se durmió en el sillón. Nadie sabía de esas cosas. Nadie nunca preguntó. Las palabras salían más rápido de lo que podía organizarlas. No intenté corregirlas. Algunas frases se cortaban, otras se repetían. Pero me gustaba el desorden, se sentía honesto. Después de 3 semanas empecé a pasar las páginas a la computadora, no para compartir, solo para aliviar mis manos. Nombré el archivo Mañanas antes de que a alguien le importara. Se sentía correcto. Un día, tras una limpieza dental, dejé unas páginas impresas en la sala de espera por error. No me di cuenta hasta estar en casa ya con pantuflas. Me dije que no importaba. Nadie las leería. Una semana después, en mi cita de seguimiento, la higienista, una mujer callada llamada Julia, me tocó el hombro antes de irme. Puso una nota doblada en mi palma y sonrió antes de alejarse. Adentro, con letra cuidadosa, había solo 10 palabras. Pusiste toda mi vida en un párrafo. Gracias. Me quedé parada en el pasillo mucho tiempo. Era la primera vez que alguien me agradecía por recordar. Fui a casa, preparé una taza de café fresca y abrí el documento otra vez. Esta vez no solo escribí. Releí, subrayé. Me pregunté qué pasaría si alguien más necesitaba esas palabras también. No planeaba enseñárselo a nadie, pero necesitaba un cartucho de tinta y la biblioteca aún hacía impresiones baratas en blanco y negro si pedías en el mostrador. Llevé el archivo en una USB y esperé en la fila detrás de un niño con una cartelera de ciencias y un hombre discutiendo con su tableta. Cuando fue mi turno, la bibliotecaria levantó la vista con unos ojos que no dejaban pasar mucho. Su gafete decía Silvia en letras negras gruesas con las esquinas gastadas. ¿Imprimes algo personal o público?, preguntó tomando la USB. Personal, dije rápido, casi avergonzada de la respuesta. Asintió, conectó la USB y navegó por la carpeta. No pensé que leería nada, pero tras 2 páginas dejó de deslizar y se recargó ligeramente. Me miró no con juicio, sino con algo más agudo, más callado. «Deberías imprimir esto», dijo en voz baja, «aunque sean solo 10 copias. ¿Alguien lo necesita?» Tragué saliva. No soy escritora. Tampoco lo era mi madre, respondió Silvia, pero debió haberlo sido. Esa noche busqué imprentas locales. Al día siguiente entré a un local angosto en la calle Morelos, entre una casa de empeño y una florería cerrada. Adentro olía a tóner y aceite de naranja. Un joven con rizos sueltos y esmalte descascarado levantó la vista desde el mostrador. «Quiero imprimir algo pequeño», dije. Sonrió. «Hacemos lo pequeño con corazón. Soy Emiliano». Le di mi archivo en una USB con dedos temblorosos. Se llama Invisible hasta que hablé. Emiliano leyó el título en voz alta y me miró como si supiera exactamente qué significaba. «Te ayudo», dijo. «Empecemos con 10». Mientras escaneaba la primera página, sentí el pecho apretarse. No era miedo, era liberación. Y cuando la máquina cobró vida, me di cuenta por primera vez en mucho tiempo
que alguien que no era familia estaba escuchando. Nunca anuncié el libro. Di unas copias. A Silvia dejé una en el centro de adultos mayores y le di otra a Carmen para su grupo de la iglesia. Eso fue todo. Pero de alguna manera se movió. Las mujeres empezaron a dejar señales calladas de reconocimiento. Una carta escrita a mano en mi buzón, un frasco de cebollas encurtidas en mi porche sin nombre, solo con una nota. Dijiste lo que nunca me atreví. Una mañana encontré una bolsa con panecillos de limón aún tibios y una nota dentro. Escribiste lo que mi madre no pudo. Jocelyn, enfermera. Me quedé en el porche con la bolsa sin saber si reír o llorar. Elegí sentarme. Comí uno despacio, dejando que la cáscara de limón mordiera mi lengua mientras leía la nota una y otra vez. Esa semana caminé al mercado como siempre, bolsa de lona al hombro, lista en el bolsillo del abrigo. Estaba admirando los rábanos de invierno cuando oí mi nombre, no fuerte, pero claro, suficiente para enderezarme la espalda. Está inestable. Ana dijo que el libro es solo para llamar la atención, murmuró una mujer. La reconocí Clara, la suegra de Ana, con su sombrero de paja, como si aún fuera verano. Está reescribiendo la historia, añadió otra, y haciendo que todos se sientan incómodos. Retrocedí con el corazón latiendo fuerte. Casi dejo caer las zanahorias. Entonces sentí una mano en mi codo. Carmen. Me había visto congelarme. No están enojados porque mentiste, dijo suavemente, guiándome al puesto de sidra. Están enojados porque dijiste la verdad, y la gente está escuchando. Tomamos sidra especiada en silencio un minuto. Me observó, esperando a ver si me derrumbaba. No lo hice. No esta vez. Esa noche llegué a casa y abrí mi última copia. Escribí en la portada interior, con pluma: esta es para la mujer que más lo necesitaba, aunque nunca me lo diga. Luego la puse en el alféizar lista por si alguien encontraba el valor para tocar. No llamó antes. Solo apareció una mañana tocando como si aún tuviera llave. Abrí la puerta y ahí estaba Ana con los brazos cruzados, los ojos afilados y ensayados. Necesito hablar, dijo ya entrando. La seguí al comedor. Dio una vuelta antes de girarse hacia mí. ¿Este libro es sobre nosotros?, preguntó con voz cortante. Sostuve su mirada. Es sobre mí. Pero si te ves en él. Su rostro se ensombreció. La gente está empezando a hablar, mamá. Los clientes de Raúl, los miembros de la junta, hasta lo mencionaron en la escuela de Sofía. Esto podría dañar la imagen de la familia. Ladeé la cabeza. La familia que olvidó que yo era parte de ella parpadeó solo una vez. Tienes que dejar de repartirlos. Retíralo o lo que sea que estés haciendo. He regalado 12 copias, dije. No es precisamente un escándalo. Bajó la voz casi tierna, pero la conocía bien. No estás pensando con claridad. Así no resolvemos las cosas. Tal vez es hora de que deje de resolverlas sola, respondí. Se fue sin abrazarme, sin beso en la mejilla. Solo el sonido de sus tacones contra el piso de madera y el suspiro lento de la puerta mosquitera al cerrarse. 3 días después, un hombre con chaqueta café tocó mi timbre. Carta certificada en mano. Firmé sin hacer preguntas. Adentro una consulta legal sobre la escritura de mi casa, redactada con cortesía, llena de preocupaciones por la planificación patrimonial futura y transparencia de propiedad, de parte del abogado de Ana y su esposo. La leí una vez, luego otra. La doblé con cuidado y la guardé en el cajón inferior junto a mi credencial de lector y la garantía del refrigerador. No pudieron callarme, murmuré a la cocina silenciosa, y ahora quieren lo que está debajo de mí. Me serví un vaso de agua, me senté en la mesa y abrí mi cuaderno otra vez. Pero esta vez escribí con más intención. Si iban a tocar a mi puerta, quería ser yo quien decidiera qué había detrás.
El golpe llegó justo cuando empezó la lluvia suave y desigual, como si alguien no estuviera seguro de estar ahí. Abrí la puerta y ahí estaba Sofía, empapada hasta los codos, con la sudadera a medio cerrar, apretando algo contra su pecho. No esperó a que hablara, solo extendió la copia. Mi libro, con las esquinas dobladas, una nota adhesiva asomando por un lado. No sabía que te sentías así, abuela, dijo con una voz más pequeña de la que jamás había oído. Se me cerró la garganta. Me hice a un lado y ella entró, como si no necesitara que se lo dijeran. Se paró cerca del radiador, hojeando las páginas. Vi sus ojos moverse, vi el peso asentarse detrás de ellos. Lo leí todo, murmuró. Más de una vez. Aún no encontraba palabras. Mamá está enojada, dijo al fin. Dijo que nos hiciste quedar mal. Pero la mamá de una amiga también lo leyó. Lloró. Luego abrazó a su hija y le dijo que lo sentía. Sofía levantó la vista. Quiero entender eso. Fui a la estufa y serví cacao para las 2 de la olla que había preparado 1 hora antes. No pregunté si quería malvaviscos. Solo puse 3 como cuando era pequeña. Nos sentamos frente a frente en la cocina, con el vapor subiendo entre nosotras. Le pregunté qué quería saber. Dijo que aún no lo sabía, que tal vez solo necesitaba escuchar. No como antes, no las historias ligeras, los pasteles de cumpleaños y las canciones de cuna. Le conté los momentos callados, los cansados. La vez que lloré en el garage porque no podía comprar zapatos nuevos para Ana, pero aún así escribí notas para su lonche. Sofía no dijo mucho, pero no desvió la mirada. Cuando se levantó para irse, me abrazó como alguien que lo sentía de verdad, y cuando la puerta se cerró, tras ella, me quedé sosteniendo su taza de cacao vacía aún tibia en mis manos. Silvia llamó un miércoles. Dijo que había un círculo de lectura en el centro comunitario, uno tranquilo, solo mujeres sin micrófonos, ni sillas plegables, solo un círculo y café. Creo que es hora de que leas tus palabras en voz alta, dijo. No respondí de inmediato, pero ese viernes por la noche guardé una copia del libro, marqué un pasaje con un listón viejo y entré a un cuarto lleno de mujeres que parecían haber vivido demasiadas vidas en muy pocos años. Nadie me presentó. Silvia solo asintió y comencé. Elegí un capítulo sobre los años en que desaparecí sin que nadie lo notara cuando Ana era pequeña, y el mundo solo veía mi utilidad, nunca mi nombre. Leí despacio cuidando no perderme. Cuando terminé el cuarto, no se movió. Luego una silla crujió. Luego otra. Una mujer con una trenza plateada por la espalda alcanzó un pañuelo. Otra exhaló, como si hubiera contenido el aliento todo el tiempo. Alguien susurró. «Sí». Entonces una voz suave pero clara dijo: «Escribiste mi silencio, le diste un nombre». No pude hablar, pero no hacía falta. Esa noche se formaron para abrazarme, pedir copias, contarme de sus propios pisos de cocina y salas de espera de hospitales, y años en que solo fueron un título, nunca una persona. En días, el centro publicó sobre ello en línea. Luego llamó el periódico local, luego una bloguera, luego una mujer que dijo que dirigía una pequeña editorial en Guadalajara. Había leído una muestra y quería imprimir 1000 copias. Nada ostentoso, solo portadas limpias y un lugar tranquilo en estantes reales. Dije que lo pensaría. Luego entré a mi cocina, serví una taza de té y abrí el cuaderno que lo empezó todo. La misma línea me saludó en la primera página: nadie defiende a la mujer que los alimentó. Pero ahora tal vez alguien leería sobre ella. Tomé el teléfono y llamé a la editorial. Dije que sí. La caja llegó un martes por la mañana, dejada en mi porche bajo las campanas de viento. Sin remitente, solo mi nombre escrito con letras firmes y practicadas. Reconocí la letra al instante, la de Ana,
la misma que usaba en las tarjetas de Navidad y los permisos escolares. Adentro había 6 libros, mi nombre, mi título, invisible hasta que hablé. A primera vista parecía el mío, pero no lo era. La textura de la portada se sentía distinta, brillante, donde debía ser mate. Abrí uno y busqué el capítulo sobre la noche en que Ana me llamó tonta. No estaba. Todo el pasaje había desaparecido. En su lugar había una reflexión vaga sobre malentendidos generacionales. Pasé a la sección sobre los años en que caminé a 2 trabajos para que Ana pudiera seguir en la escuela. Estaba ahí, pero más suave y diluida. Líneas que antes dolían, ahora sonaban como notas de un blog de crianza. Frases enteras suavizadas hasta perder su espina. Metida en la portada había una tarjeta revisado para compartir públicamente. Con cariño, familia. Me senté en la mesa con las páginas abiertas frente a mí y dejé que el silencio creciera. No habían preguntado, ni siquiera avisaron. Habían tomado mi voz y la habían lavado hasta que fuera presentable. Respetable. No era su historia para reescribir. Uno por uno, apilé las copias en el hogar. Encendí un solo cerillo y vi las llamas prender. El olor a tinta y papel llenó el cuarto agudo y limpio. El fuego no rugió, susurró. Pero fue suficiente. Cuando la última página se convirtió en ceniza, me levanté, fui a la cocina y llamé a Silvia. Intentaron reescribirlo, dije. Tenemos que hacerlo oficial. Para cuando llegó Emiliano, tenía todos los borradores en la mesa. Mis páginas escritas a mano, las impresiones marcadas, el PDF original. Este es el libro, les dije. Esto pasó, esto viví. Presentamos los papeles de derechos de autor ese mismo día. Los firmé con mi nombre completo, mano firme, sin títulos, sin apodos. Solo el nombre de una mujer cuya verdad ya no necesitaba permiso para existir. El aeropuerto de Guadalajara zumbaba como cualquier otro niño, jalando a sus padres baristas, gritando nombres, el cambio de una puerta, anunciado 2 veces demasiado rápido para entenderlo. No tenía prisa. Solo un fin de semana tranquilo en un retiro de escritura en el norte. Aún así me gustaba llegar temprano. Me gustaba ver a la gente moverse sin darse cuenta. Pasé por la librería sin intención de parar. Pero algo atrajo mi mirada, una mesita cerca de la entrada bajo un letrero que decía Voces que nos cambiaron. Di un paso más. Ahí apiladas con simetría limpia había 5 copias de mi libro, invisible hasta que hablé. El tallo de lavanda aún adornaba la portada. Mi nombre impreso claramente debajo, ya no extraño de ver a la vista. Me quedé quieta, lo justo para dejar que se asentara. Una mujer se paró a mi lado, tal vez de unos 30 y tantos, con el cabello en un moño suelto, una manta de viaje colgada al hombro. Tomó un libro, lo abrió por la contraportada, luego por una página del medio. Dijo en voz alta, sin mirar a nadie. Me hizo llamar a mi mamá. Lo puso en su canasta y se alejó dejándome anclada en el lugar. No la seguí. No dije nada. Pero algo dentro de mí se estiró en silencio como un músculo despertando tras un largo sueño. Salí de la tienda sin tocar una copia. Afuera de la terminal, el aire primaveral mordió suavemente mis mejillas. Encontré un banco cerca de los taxis y abrí mi maleta. Entre un suéter y una lata de pastillas de menta estaba mi cuaderno arrugado, amado mío. Abrí una página en blanco. Ya no necesitaba escribir para sanar. Esa parte estaba hecha. Pero escribí porque las palabras seguían llegando como aliento, como verdad. Porque ahora sabía, mi voz tenía peso, no porque otros lo creyeran, sino porque yo lo hacía. Y tal vez, solo tal vez alguien más leería estas nuevas páginas algún día y sentiría ese mismo ascenso callado que yo. Ese saber lento y poderoso, nunca fuiste invisible.
Solo no habías hablado lo suficientemente fuerte. Hasta ahora.